El asedio de Jerusalén tuvo lugar del 20 de septiembre al 2 de octubre del año 1187, tras la derrota de las principales fuerzas del reino de Jerusalén en Hattin. El asedio terminó con la rendición de los cristianos a las tropas ayubíes, con la condición de que los residentes abandonaran la ciudad a cambio de un rescate. Aquellos residentes para cuyo rescate no hubo dinero, más de 15,000 personas, de las cuales 8,000 eran mujeres con niños y 7,000 hombres, cayeron en esclavitud de los musulmanes. La caída de Jerusalén sería el motivo del inicio de la Tercera Cruzada. Como trasfondo, para poder entender el asedio de Jerusalén, debemos remontarnos a que las tropas del reino de Jerusalén, debilitadas por las luchas internas, serían derrotadas en la batalla de Hattin el 4 de julio del año 1187. La mayoría de los nobles fueron capturados, incluido el rey Guido de Lusignan. A mediados de septiembre, Saladino había tomado Acre, Nablus, Jaffa, Torón, Sidón, Beirut y Ascalón. Los que sobrevivieron a la batalla y otros refugiados encontraron refugio en Tiro, la única ciudad que aún no se había rendido a Saladino gracias a la llegada de Conrado de Monferrato. En Tiro, Balian II de Ibelin pidió a Saladino que le permitiera un salvoconducto a Jerusalén para recuperar a su esposa y a su familia. Saladino accedió a su petición con la condición de que Balian no tomara las armas contra él y permaneciera en Jerusalén no más de un día. Sin embargo, al llegar a la ciudad, el patriarca Heraclio de Jerusalén, la reina Síbila y el resto de los habitantes pidieron a Balian que se hiciera cargo de la defensa de la ciudad. Heraclio le indicó que estaba obligado a quedarse por causa de la fe y le ofreció liberarlo de su juramento a Saladino. Balian, luego de reflexionar, estuvo de acuerdo. Decidió informarle a Saladino de su decisión a través de una delegación de habitantes que llegaron a Ascalón y rechazaron las propuestas para la rendición de Jerusalén. Al mismo tiempo, Saladino organizó una escolta a la esposa e hijos de Balian hasta Trípoli, dado que Balian tenía el nacimiento y la autoridad más noble entre todas las grandes personalidades que quedaron en Jerusalén. Los musulmanes, según cronistas de la época, lo percibían más o menos igual a un rey. Balian encontró deplorable la situación en dicha ciudad, la cual estaba llena de refugiados que huían del ejército musulmán y su número iba en aumento. Solo quedaban 14 caballeros, por lo que otorgó el título a caballero a 60 escuderos y nobles. Balian se preparó para el inevitable asedio, acumulando provisiones y ahorrando dinero. Habiendo reunido un ejército de sirios y egipcios, Saladino, después de un breve e infructuoso asedio de Tiro, llegó a las murallas de Jerusalén el 20 de septiembre. Saladino inició negociaciones con Balian por mediación de Yusuf Batit, uno de los clérigos ortodoxos que esperaba recibir más privilegios si la ciudad era devuelta a los musulmanes. Saladino esperaba tomar la ciudad sin derramamiento de sangre y ofreció condiciones generosas, pero las autoridades de la ciudad se negaron a capitular y dio comienzo al asedio. El ejército de Saladino se encontraba frente a la Torre de David y la Puerta de Damasco. Los arqueros sarracenos no dejaron de bombardear las murallas de la fortaleza. Las torres de asedio llegaron hasta las murallas, pero los defensores no permitieron que los musulmanes se afianzaran en ellas. Las escaramuzas continuaron durante 6 días con pocos resultados. Las fuerzas de Saladino sufrieron numerosas bajas después de cada asalto, mientras que los cruzados sufrieron solo unas pocas. El 26 de septiembre, Saladino trasladó su campamento a otra parte de la ciudad, al Monte de los Olivos, donde no habían grandes puertas desde las que los cruzados pudieran contraatacar. Las murallas estaban bajo fuego constante de catapultas, balistas, trabuquetes y ballestas. Parte del muro fue minado y se derrumbaría el 29 de septiembre. Los cruzados no pudieron cerrar la brecha, pero los sarracenos no pudieron entrar a la ciudad por ella. Mientras tanto, Balian logró reclutar solo unas pocas docenas de caballeros y un puñado de milicianos capaces de portar armas y defender la ciudad. Por desgracia, no había más nadie dispuesto, a pesar del enorme pago prometido. La gente del pueblo estaba desesperada. Según Guillermo de Tiro, el clero organizó una procesión descalza a lo largo de las murallas, como se había hecho anteriormente en el año 1099. En el monte Gólgota, las mujeres cortaban el pelo de sus hijos,
sumergiéndolos hasta la barbilla en charcos de agua fría. Estas penitencias tenían como objetivo alejar la ira de Dios de la ciudad, pero nuestro Señor no se dignó a escuchar las oraciones y el ruido que se hacía en la misma. El hedor adulterio, extravagancia y pecado contra natura impedía que sus oraciones se elevaran a Dios. A finales de septiembre, Balian fue a ver a Saladino con una propuesta para capitular la ciudad. Saladino estuvo de acuerdo y las partes acordaron que la ciudad sería entregada pacíficamente a los musulmanes para evitar la masacre que se produjo en el año 1099 cuando los cruzados capturaron la ciudad. Para los cruzados, Saladino fijó el rescate en 20 besants para los hombres, 10 para las mujeres y 5 para los niños. Pero aquellos que no podían pagar serían vendidos como esclavos. Los cristianos locales, incluidos los cristianos ortodoxos, podrían permanecer en la ciudad. Después de que Balian regresara del encuentro con Saladino, se decidió que 7,000 personas pobres serían rescatadas con el dinero del gobierno que había enviado Enrique II de Inglaterra y que estaban bajo la protección de los hospitalarios. Este dinero estaba destinado para la peregrinación del rey inglés o las necesidades de una cruzada. Pero el rey nunca llegó a Tierra Santa y este dinero ya se había utilizado una vez como pago a los mercenarios antes de la batalla de Hattin. Balian se reunió nuevamente con Saladino y el sultán acordó reducir el rescate a 10 besant para los hombres, 5 para las mujeres y 1 para los niños. Balian argumentó que esto todavía era demasiado para la gente del pueblo y Saladino exigió un rescate de 100,000 besants para todos los residentes. Balian afirmó que esto no era realista. Luego, el líder sarraceno dijo que no reduciría el monto del rescate por debajo de 50,000 besants. Finalmente, se decidió que Saladino liberaría a 7,000 habitantes por 30,000 besants. A 2 mujeres o 10 niños se les permitía ocupar el lugar de un hombre por el mismo precio. Posteriormente, el hermano de Saladino decidió entonces liberar a otras 3,000 personas que no podían pagar el rescate. Balian de Ibelin finalmente entregó la Torre de David el 2 de octubre. Se anunció que cada residente tenía un mes para pagar su rescate. Saladino liberó a algunos esclavos. Balian decidió rescatar a muchos residentes con dinero personal. Los refugiados estaban alineados en 3 columnas. Los templarios y hospitalarios encabezaban las 2 primeras. Balian y el patriarca encabezaban la tercera. Finalmente, Balian se reuniría con su familia en Trípoli. Algunos de los refugiados fueron primero al condado de Trípoli, que estaba bajo el control de los cruzados. Sin embargo, se les negó la entrada. Otros fueron a Antioquía, Cilicia, Bizancio y Egipto. Algunos abordaron barcos italianos con destino a Europa. Aquellos residentes para cuyo rescate no hubo dinero, más de 15,000 personas, de las cuales 8,000 eran mujeres con niños y 7,000 hombres, cayeron en esclavitud de los musulmanes. Saladino permitió las peregrinaciones cristianas a Jerusalén y dejó en manos cristianas la iglesia del Santo Sepulcro. Para fortalecer los reclamos musulmanes sobre Jerusalén, muchos lugares sagrados, incluido el templo más tarde conocido como la mezquita Al-Aqsa, fueron lavados ritualmente con agua de rosas. Después de esto, Saladino fue a capturar una serie de castillos que aún no estaban en sus manos. Mientras tanto, el arzobispo Yoskia de Tiro, así como otros peregrinos y viajeros, trajeron a Europa la noticia de la catastrófica derrota de Hattin y la captura musulmana de los restos del reino cruzado en el otoño del año 1187. Los planes para una nueva cruzada maduraron inmediatamente. El 29 de octubre, el Papa Gregorio VIII emitió una bula sin saber aún la caída de Jerusalén. En Inglaterra y Francia se introdujo el diezmo de Saladino para financiar los costes de la campaña y la tercera cruzada daría comienzo en el año 1189. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.